Recuerden que el bosquejo de sermón expositivo, como les había dicho la otra vez, tiene una característica bien similar a el bosquejo de sermón textual. La característica es que definitivamente se basa en una porción de la Biblia. En una porción de la Biblia se basa en una porción específica, pero el sermón expositivo va a tener una porción más amplia, mientras que el sermón textual es de una porción pequeña, de uno, dos, tres y cuatro versículos. Es decir, tiene que ser breve, mientras que el expositivo puede abarcar una porción más grande, ya sea incluso un capítulo o un libro entero de la Biblia. En el sermón expositivo se deben sacar las ideas principales del texto, ¿ok? Del texto. Y también las ideas secundarias. Les estaba comentando la otra vez que se pueden sacar de forma literal las ideas principales y secundarias o se puede parafrasear la idea principal o la idea secundaria. Entonces, lo importante acá es que cada idea vaya saliendo, vaya saliendo, vaya saliendo del texto mismo. A eso nos vamos a dedicar esta noche y vamos a hacer un bosquejo basado en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Ahí habla de la armadura de Dios y vamos a hacerlo con la versión Reina Valera, la muy famosa versión Reina Valera. Yo les recomiendo que siempre utilicen una versión que se adecue más a nuestro lenguaje latinoamericano y que se conecte mejor con el español psicológico que nosotros tenemos. Entonces, pero como esta versión es una versión muy querida y también se nos presta con facilidad para sacar varias ideas, vamos a utilizarlas en esta ocasión. Entonces, eso es básicamente el sermón expositivo, un sermón que se basa en una porción amplia de la Biblia, pero ojo, tanto en el sermón expositivo como en el sermón temático, como en el sermón textual, es importante que el predicador trate de entender lo posible el contenido del texto, ¿verdad? El contenido, el hilo temático del texto. Es necesario que el predicador trate de comprenderlo. Vamos a hacer, en primer lugar, un bosquejo analizando el texto. Son del versículo 10 al 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mire, son 9 versículos los que tiene esta porción bíblica. Y aquí ustedes se van a encontrar con unas cosas sumamente interesantes porque esta porción tiene que ver estrictamente hablando con el asunto del poder. Poder desde Dios en el cristiano y los poderes malíficos que hay. Aquí este contexto habla específicamente de fuerzas que están luchando. Por eso lo vamos a analizar un poquito nada más en la segunda parte de nuestra clase de hoy. Lo primero entonces que vamos a hacer es el análisis de las ideas principales y secundarias. Un análisis es simplemente saber cuáles son los elementos que contiene el texto. La interpretación es otra cosa. La interpretación es cuando yo tengo estos elementos y trato de comprenderlos e interpretarlos. Eso es estrictamente una interpretación. Cuando trato de darle un sentido al texto que estoy analizando. Tengo el análisis, sus partes y ahora todo eso lo voy a conectar para hacer la interpretación. Bueno, entonces vamos a ir a Efesios. Les voy a compartir pantalla, el screen, para que podamos, a ver, vamos a ver, compartamos el screen. Entonces, aquí tenemos Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Lo primero que vamos a hacer ahí es identificar cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. Aquí yo estoy marcando algunas palabras o frases que me van a ayudar a hacer una interpretación posterior. Pero lo primero entonces que voy a hacer es
ver cuáles son acá las ideas principales y las ideas secundarias. Leamos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apaguen su micrófono, por favor, hermanos. Apaguen su micrófono. A ver, traten de tener apagado su micrófono. Ok, entonces ahora dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios. Amén. Ok, vamos a tratar de identificar cuántas ideas principales tenemos acá en estos 9 versículos que hemos leído. ¿Cuáles son las ideas principales? Porque después esas ideas principales nos van a ayudar a detectar también las ideas secundarias. Acuérdense que las ideas secundarias son las que van a explicar o ampliar las ideas principales. Una cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer en homilética es aprender a identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Por esa razón, yo les di un ejercicio de hacer un bosquejo de un sermón que les mandé acerca de la familia. Porque si ustedes son capaces de tener un texto o tener un video, ir siguiendo la secuencia de ideas e identificar las ideas principales y las secundarias, van a poder bosquejar con facilidad. En este caso, tenemos acá entonces esta porción que vamos a procurar identificar dónde están las ideas principales. Primero vamos a las ideas principales. ¿Quién me ayuda? Voy a comenzar a leer nuevamente y a ver, ustedes me participan y me dicen, ahí está una de las ideas, aquí se reparte la otra, allá comienza la siguiente. Vamos a ver. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por favor, hermanos, apaguen sus micrófonos. Apaguen su micrófono, por favor, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, mire, ahí hay una conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me está dando la pauta de que hay una segunda idea principal. La primera idea principal yo la tendría acá en esta parte, mire, del versículo 10 al 12. ¿Por qué lo digo? Porque la idea central de este párrafo sería fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto sería la idea principal 1. ¿Por qué? Van a ver después ustedes cómo estas son ideas secundarias porque van a hablar de cómo nos vamos a reforzar en el poder de la fuerza del Señor. Luego hace una introducción con este conector. Mire, por tanto, eso es algo que está aludiendo a lo que ya se dijo. Tomad toda la armadura de Dios. Esta sería la otra idea principal, la segunda idea principal. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la, aquí comienza a describir la armadura de Dios. La comienza a describir y comienza a decir cuáles son sus partes, pero ya primero se nos dijo que nosotros tenemos que ponernos, tomar esa armadura y ponernos esa armadura.
Así que si aquí me dice que tome yo esa armadura y luego me describe la armadura, esto quiere decir que estas serían las ideas secundarias de esa idea principal. Y eso de la armadura de Dios termina en el versículo. Por favor, hermanos, apaguen sus micrófonos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ya aparte de lo que sería la armadura, ahora me va a hablar de la oración, orando en todo tiempo. No aparece específicamente como parte de la armadura, sino como otra cosa o un ejercicio que tengo que hacer para fortalecerme. ¿Ok? ¿Cómo me fortalezco? Primero, acá me dice que me debo fortalecer en la fuerza, en el poder del Señor. Luego aquí me dice con qué. Y otro elemento sería que me dice con la oración. Entonces, aquí yo tengo mis tres ideas básicas principales. Vean. Número uno, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo vamos a poner de forma directa entonces acá. Mire, lo agarro, copio, pego. Ok. Como dijimos que estos son ideas principales, vamos a hacer esto. Las ponemos en mayúsculas entonces. Mire, aquí está. La primera idea principal es esta. Luego dijimos que en el versículo 13 inicia otra idea principal. Bueno, ¿cuál sería? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Copiemos esto y hagamos nuestra segunda idea principal. Tomad toda la armadura de Dios. Muy bien. Ahora me va a describir cuál es la armadura de Dios. Lógicamente, miren, son las ideas secundarias. Y luego tengo, como dije, una tercera idea principal. ¿Cuál sería esta tercera idea principal? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Aquí sería la tercera idea principal. Miren, fíjense qué fácil lo estamos haciendo. Aquí lo tenemos en su índice. Ok, y pongo esto acá, hago aquí, orando en todo tiempo. Ya tengo dividido mis 9 versículos en las 9 secciones temáticas. La primera sección o la primera idea principal es que yo tengo que tomar fuerzas del Señor, que Él controle mi vida, que Él controle mis acciones. El Señor tiene que estar bajo el control de mi existencia. Y esto aparece acá y vamos a hablar un poquito de eso tratando de ordenar las ideas secundarias para que vaya tomando forma este bosquejo. Luego tenemos la segunda idea principal, tomad toda la armadura de Dios. Bueno, aquí me va a describir la armadura. Estas son ideas secundarias. Y por último, aparece acá la idea de orar en todo tiempo. Aquí vamos a tener ideas secundarias. Bueno, veamos acá. Ayúdenme ustedes, no quiero hablar solo yo, quiero que ustedes me apoyen en este sentido, que identifiquemos las ideas secundarias. Recuerden una cosa, ¿con qué se escriben simbólicamente las ideas secundarias? A ver, participantes. Con letra mayúscula. Con letras mayúsculas, por supuesto. Siempre las ideas secundarias van a ir simbolizadas con letras mayúsculas y van a ir un espacio a la derecha con relación a la idea que están explicando. Esto sería, voy a darle una tabulación, aunque es demasiado, pero le voy a dar aquí un espacio así. Mire, quiero hacer esto, ahí lo tengo. La primera idea secundaria, ¿cuál sería? Ya sé que esto ya lo puse ahí en la idea principal. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué les parece eso? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la razón de por qué tengo que vestirme de esa armadura? Puede ser que nosotros después lo vayamos a ver,
dividiendo mejor estas ideas. Pero primero, localicemos las ideas secundarias. Vamos a ver si hay otra idea secundaria acá. Hagamos esto. Ve. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Ahora voy a hacer esto. Vea, este solo párrafo sería otra de las ideas secundarias. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, dice acá, para que podáis estar firmes. A ver, déjenme ver. Por tanto, Dios, ¿cómo me voy a fortalecer? Vamos a ver. ¿Cómo me fortalezco? A ver, fíjese, me está diciendo, estoy tratando de seguir la secuencia de la idea que tengo acá en este párrafo. ¿Cómo me fortalezco? Fíjese, vistiéndome de toda la armadura de Dios. Entonces, aquí yo tengo ya más o menos que explicar un poco como por dónde va, porque primero me dice en la idea principal uno, que yo tengo que fortalecerme en el Señor y buscar la fuerza de Él. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer vistiéndome de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para estar firme contra las acechanzas del diablo. Ok, eso lo vamos a ver después que hagamos este otro ejercicio. Mire, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué lo voy a hacer? Estoy tratando de seguir la secuencia del versículo, los versículos que están acá. Fíjese, primero, la idea principal, uno, yo tengo que fortalecerme en el Señor, en su poder. Ahora, ¿y cómo lo voy a hacer? Vistiéndome de la armadura de Dios. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra etcétera. Aquí ustedes pueden ver que esta primera idea ya ha quedado explicada acá. Pero en esto que tengo aquí, yo puedo encontrar también ideas de tercer lugar o incisos. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo hago la pregunta. Y ahora, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Hago lo siguiente, mire, voy a buscar los incisos, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense bien cómo ya voy detallando más este asunto. La primera idea principal voy a tratar de ampliarla y digo, bueno, ¿y cómo me voy a fortalecer? Me voy a fortalecer vistiéndome de la armadura de Dios y lo voy a hacer para poder estar firme. Estar firme entonces también implica que yo estoy ya con fuerza, con fortaleza del Señor. Aquí me va quedando un poquito más amplio mi bosquejo. Fíjese bien cómo estamos tratando de encontrar todos los elementos, tanto ideas principales como secundarias y de tercer lugar en esta porción bíblica. Ahora, yo hice una pregunta aquí. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque, mire, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Aquí tengo un problema. Aquí me dice la razón de por qué tengo que vestirme de esa fuerza del Señor. Pero esta porción que ustedes miren acá, no la puedo dividir en otro subinciso, en otro inciso, porque prácticamente esta porción que está acá es una sola idea, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes. ¿Ves? Entonces él comienza a enumerar y prácticamente este parrafito que tengo acá me lo dejo en un solo bloque. No tengo un punto 2, por ejemplo, así, no tengo eso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente, cuando ustedes no tengan un segundo punto, no dejen
esa sección con un solo punto. Mire, ¿por qué razón? Cuando ustedes van a dar una explicación, seguramente hay más de una idea para dar una explicación sobre un asunto. En este caso, ¿por qué voy a vestirme de esa armadura de Dios? Y solo tengo una idea. En vez de escribir esto, un solo punto acá, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Siempre, si ustedes ponen uno o si ponen A, debe haber una B o debe haber un 2. Nunca debe existir un 1 sin un 2. El 1 implica que sigue el 2, pero el 2 no implica precisamente que sigue el 3, sino que viene del punto 1, que hay 1 y 2. Por lo menos siempre deberían tener 2 puntos acá. Así, miren, por lo menos siempre deberían tener 2 puntos. Si no tienen 2 puntos, en este caso, aquí tenemos una sola oración o un solo parrafito. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de inventar que le vamos a poner un solo punto ahí, lo que vamos a hacer es dejarlo de esta manera. Miren, en la idea que se quiere explicar, mejor lo dejo ahí completo el punto. Entonces, yo tengo ya dos ideas secundarias. Una la explico con dos incisos y la otra idea secundaria se explica básicamente sola. Espero haberme dado a entender con en este punto, porque hay unos bosquejos que me están mandando en los que yo estoy viendo que ponen uno, pero ya no ponen dos. Siempre deben haber por lo menos dos ideas con las cuales ampliar un asunto que queremos ampliar o explicar. Vamos entonces viendo que ya le damos un poquito de forma a nuestro bosquejo. Miren, ahí está. Ahora, veamos lo siguiente. Acá, tomad toda la armadura de Dios. Bueno, veamos cuáles son las ideas secundarias aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto ya lo dijo, ya lo dije. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Ok, entonces aquí voy a hacer esto porque me conviene. Mire, eso me conviene así. Fíjese, para que podáis, ok, esto, para que podáis resistir en el día malo y habiendo aquí, mire, ya tengo una idea secundaria 2 y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora sigo acá. Mire, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Ya esto lo dijimos, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y luego, y tomad el yelmo de la salvación, dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada, vea, del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy viendo que este versículo me está tirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ideas secundarias. Vean, 8 ideas secundarias aquí. Ya este versículo lo analizo o estos versículos los analizo y veo qué es lo que estoy viendo. Que esta segunda idea principal, toda la armadura de Dios, tiene 8 ideas secundarias para ser explicado, ampliado. Queridos hermanos, nosotros somos invitados a tomar toda la armadura de Dios. ¿Saben para qué? Para que podamos resistir en el momento de la tentación, en el momento de la prueba. Y saben también, hermano, para que nosotros quedemos firmes cuando venga el fin de todo esto. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a ceñir nuestros lomos con la verdad. Practiquemos la verdad, no digamos la mentira. Y también necesitamos ser personas justas, porque la justicia es una coraza y debemos predicar el evangelio. ¿Sabe cómo? Así como caminamos todos los días, calcémonos con el mensaje del evangelio y seguimos, mira, sobre todo tomad el escudo de la fe. Mire, dice aquí sobre todo.
todas estas cosas que nosotros nos estamos colocando, de lo cual nos estamos vistiendo, todas son importantes, pero dice acá que lo más importante es ponernos la fe. Mire, tomad el escudo de la fe porque la fe nos va a defender y usted está ampliando, está ampliando, está ampliando en cada una de las ideas. Y tomad el yelmo de la salvación, aquel casco, aquel yelmo que nos va a proteger y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Vea su Biblia, la palabra del Señor en su mano. Se está fijando cómo ya nosotros vamos poco a poco ampliando esta idea. Estamos ampliando la idea de la armadura de Dios. Y nos queda una tercera idea principal, orando en todo tiempo. Bueno, orando en todo tiempo. Esto es bonito. Esto es bonito porque acá ya encuentro una, a ver, ya encuentro una primera idea principal. Vamos a poner con toda oración y súplica. Ok, que tengo otra idea. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tengo por lo menos acá localizadas tres ideas principales. Eh, todo momento debe... Aquí voy a hacer una paráfrasis, no voy a ponerlo literalmente. ¿Por qué? Porque aquí ya la frase la estoy utilizando, entonces voy a parafrasear esa frase. Todo momento es para orar. Mire. Luego, con toda oración y súplica en el Espíritu. Voy ampliando esa idea. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica y todos, por todos los santos. Aquí ya se agrega no solamente que tengo que orar y suplicar, tengo que interceder, dice en oración por los santos. Y dice también que lo tengo que hacer en el Espíritu. Esto es importantísimo, pero ya acá estamos demostrando que nosotros tenemos identificadas las ideas principales y las ideas secundarias de este texto. Miren, ya las tenemos identificadas. Démosle un espacio más. Ya están acá, miren. Vea, ya tenemos ahí las ideas identificadas. Tenemos aquí un título, tenemos un texto, tenemos el desarrollo. Ahora nos faltaría la introducción, el propósito, la introducción y también nos falta la conclusión. Conclusión sería aquí. Apaguen sus micrófonos, hermano, por favor. Ok. Mire, a ver, aquí estamos en 12. ¿Y qué pasó aquí? 12, ok. Pero le vamos a dar un poquito más. Ok, la conclusión. Tenemos ahora la conclusión. ¿Qué podemos decir aquí, hermano, en la conclusión? A ver, ayúdenme. ¿Cómo podemos concluir? ¿Cómo podemos concluir aquí? Adelante, adelante. Miren, echémosle un vistazo al bosquejito así como está. Mire qué bonito quedó. Precioso. Se llama Toda la armadura de Dios, la armadura de Dios. Se oye bien bonito ese título. Así lo dejo. Voy a volver a repetir una información que les expuse la otra vez. Acuérdense que título y tema es diferente. Ya me entregaron bosquejos donde dice título, tema. Ya les dije que eso no es así. Entonces, propósito. Aquí necesitamos saber cuál es el propósito. Y según lo que yo estoy viendo, recuerden que primero deben tener el texto y el propósito o el propósito y el texto. Siempre son esos dos elementos de primero. Propósito. Eh, animar a ver, vamos a ver. Animar a los hermanos a mantenerse firmes contra los
ataques del enemigo mediante el poder de Dios. Ok, eso es lo que yo quiero enseñar. Este es el propósito que tengo con este texto, mire, con este sermón. Bueno, entonces ahora que ya tengo eso, voy a comenzar mi introducción. Fíjese bien una cosa. Yo aprendí eso y me gustó. La introducción es lo último que vamos a escribir. Y el profesor a mí me dijo cuando yo tenía 19, 18 años en esta clase que la recibí, dice, la introducción es lo último que usted tiene que escribir, porque cuando ya tenga todo el material, ese bosquejo escrito le va a ayudar a saber cuál sería la mejor forma de iniciar ese sermón. Todas las ideas que tengo acá me van a ayudar a saber cómo debo iniciar este bosquejo de sermón. Bueno, entonces ahora que ya tengo mi introducción ahí, por lo menos escrita en palabra, voy a escribir algunas ideas. Quiero recordarles que la introducción y la conclusión se van a escribir con números arábigos. No los escriban con letras mayúsculas, con números romanos o con letras minúsculas. Acuérdense que las ideas acá tienen que ser ideas que tengan un orden jerárquico y una numeración. Si usted le pone, por ejemplo, allí una letra A mayúscula o minúscula o le pone la introducción, así, mire, hay gente que hace esto. A ver, hay gente que hace esto. Eso no se hace así. O le hace esto, mire. No, eso no es así. ¿Por qué? La razón es muy simple. Lo que pasa es que en la introducción no existen ni ideas principales, ni ideas secundarias, ni de tercer lugar, ni de cuarto lugar. Simplemente en la introducción existen ideas que nos introducen al tema y en la conclusión, ideas que nos sacan del tema. Pero las ideas principales se encuentran acá en el desarrollo. Y las ideas secundarias también se encuentran acá. Es acá donde vamos a encontrar las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces, las ideas introductorias y conclusorias las vamos a marcar con números arábigos. Ajá, pero el número arábigo significan ideas de tercer lugar o incisos. Bueno, eso es cierto en homilética, pero el número arábigo es numeración universal. Usted no puede ver, por ejemplo, que sea de uso común el número romano, ni tampoco usted ve que la gente enumera alguna cosa con letras. Por lo tanto, debido a que los números arábigos representan una sucesión aritmética, sale mejor que nosotros pongamos las ideas de la introducción y la conclusión con números arábigos. No haga tampoco esto, no lo ponga con viñetas. Le voy a decir por qué. Escribamos la primera idea de la introducción. La primera idea de la introducción yo la pondría de esta forma. Queridos hermanos, por más que querramos vencer al diablo, no podremos con nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Eso es una idea que se me ocurre ahorita. Y voy a poner otra. Para vencerlo, todos necesitamos de una fuerza superior, la de Dios. Vamos a suponer que yo me quedo ahí, solo esas dos ideas. O le voy a poner una tercera idea y vamos a decir, hoy hablaremos de una forma, a ver, hablaremos de la forma sencilla de destruir al diablo cuando nos enfrentemos a él. Ok, miren, tres ideas.
Ahora, yo les pregunto lo siguiente. ¿Creen ustedes que el orden en que he escrito estas ideas está correcto? Queridos hermanos, por más que querramos vencer al diablo, no podremos con nuestra propia fuerza. Y luego digo otra cosa. Para vencerlo, todos necesitamos de una fuerza superior, la de Dios. Hoy hablaremos de la forma sencilla de destruir al diablo cuando nos enfrentamos a él. ¿Qué les parece esta orden de ideas que tenemos acá? ¿Mm? La última idea, hermano, sería como en el primer punto. Ajá, veamos. Hoy hablaremos de la forma sencilla de destruir al diablo cuando nos enfrentamos a él. Queridos hermanos, por más que querramos vencer al diablo, no podremos con nuestras propias fuerzas. Para vencerlo, todos necesitamos de una fuerza superior, la de Dios. ¿Le parece que estaría bien así? ¿Qué opinan? Sí, pienso que el orden allí no altera porque en la clase pasada usted explicó, licenciado, que los punticos no significan un orden jerárquico como tal, pues. Correcto, pero es que a eso quiero llegar. Fíjese bien cómo estamos moviendo la idea. Vean, como no representan un orden jerárquico, yo los puedo mover a mi gusto. Pero cuando pongo uno, dos, tres, yo estoy diciendo, esta es la idea que va de primero. Esta es la idea que va de segundo. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. Cuando pongo el número arábigo, le voy dando orden aritmético. En cambio, aquí con estas viñetitas, yo puedo mover esas ideas a placer. Entonces, en la idea lógica que yo tengo es que de esta forma podríamos hacer el orden de estas tres ideas para comenzar y así me quedaría sucesivamente el hilo de lo que quiero presentar acá. Entonces lo pongo con números arábigos. Aunque Inés puede tener razón con relación al orden. Pero acá nosotros comenzamos con un saludo. Queridos hermanos, por más que queramos vencer al diablo, no podremos con nuestra propia fuerza. Para vencerlo necesitamos de una fuerza superior. Hoy hablaremos de esa fuerza, la fuerza de Dios. Y aquí ya lo estoy ordenando, ¿bien? Aquí le damos un poquito más. Decimos que está en la introducción. Vean qué bonito está quedando esto. Ya que tenemos acá, tenemos un bosquejito que nos está reflejando más o menos el análisis del texto. Aquí no estamos comentando, no estamos interpretando el texto. Simplemente lo que estamos haciendo es dividiéndolo en sus ideas principales y secundarias. Miren, qué bello ese texto. Ahora vamos a la conclusión. ¿Qué podríamos decir acá? Hermanos, no tenemos que seguir siendo derrotados. Podemos vencer al diablo. Miren, alguien está de travieso ahí y esto nos está causando estas cositas. Vean. Ok, muy bien. Ahora vamos a una segunda idea. ¿Qué otra idea le podemos colocar acá para salir de acá? Hermanos, no tenemos que seguir siendo derrotados. Podemos vencer al diablo. ¿Qué otra idea puedo hacer para salir de ahí? A ver, ayúdenme. Ahí pudiera decir, licenciado, ya que Dios nos dio las herramientas para vencer a los planes malignos del enemigo. Miren, puedo decir eso. ¿Se está fijando, mí? Freddy hizo una buena anotación. Vea. Vamos a suponer que yo termino ahí. Mire qué bosquejito más bonito. Mire. ¿Ya se fijó? A ver.
Qué bonito, miren. Tengo título, texto, propósito, introducción, desarrollo y conclusión. Ojo, ojo. Mire que aquí lo estamos poniendo tal y como dijimos que lo íbamos a hacer. Una, dos. Aquí tenemos por lo menos 2 ideas secundarias. Vea, aquí tenemos 8 y aquí tenemos 3. Nunca, nunca, porque hay varios bosquejos así. Nunca ande poniendo esto. Título. Hermano, no ande poniendo eso. Texto. Usted sabe que cuando mira esto, ya sabe que eso es ¿qué? El título. ¿Para qué va a poner esa palabra? Ya sabe cuando mira esto que eso es el texto. ¿Para qué pone eso? Ahora, quiero hacerles una aclaración. Esto se llama versículo. Mientras que texto es lo que dice el versículo. ¿Ok? Texto es lo que dice el versículo. El versículo es la referencia. Esto es una referencia. ¿Dónde localizar esto? La armadura de Dios se localiza en Efesios 6, 10 al 18. Ese es el versículo. Y el texto es lo que dice ahí. Bueno, miren, aquí tenemos ya algo precioso. Un bosquejito. Solo es un análisis. Aquí no hemos hecho más que solo analizar. Pero ahora vamos a aprovechar y a ver un poquito más lo de la inteligencia artificial y cómo utilizar este